Gloria sea a nuestro Dios. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al su Espíritu Santo. Y la iglesia de Cristo dice: amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oramos. Cierre sus ojos un momentito. Padre, gracias por este tiempo, Señor amado, que estamos aquí en tu casa. Gracias, Señor, por cada vida, por cada familia, Señor, que hoy ha venido para verte, que ha venido para escucharte, que ha venido a conocerte, Señor. Sabemos, Padre, y creemos, Señor Jesús, de que tú estás aquí, Señor, en este lugar, que tú puedes cambiar nuestras vidas, que no importa cómo hayamos vivido, que no importa, Señor, lo que estemos pasando ahora mismo, todavía creemos de que tú puedes transformar nuestros corazones. Y ese es nuestro deseo hoy, mi Dios amado. Ese es nuestro ruego, que a través de tu palabra, por medio de tu Espíritu, tú seas transformando nuestras vidas y nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El día de hoy estaremos meditando bajo el tema Cristo me transforma. Diga conmigo: Cristo me transforma. La semana pasada, la semana anterior, estuvimos mirando en el Evangelio de Marcos, estuvimos viendo la restauración de aquel ciego llamado Bartimeo. Todo eso había sucedido en el camino de Jesús hacia Jerusalén. Y ese milagro, esa restauración de aquel ciego ocurrió precisamente en la ciudad de Jericó. Pero hoy, aquí, mis amados hermanos, en el Evangelio de Lucas, estamos viendo que Jesús no solamente puede restaurar la condición física de una persona, pero nuestro Señor Jesús también puede sanar el corazón. Nuestro Señor Jesús también ha venido para restaurar nuestra alma, para transformar nuestras vidas, para pasarnos de las tinieblas a la luz admirable. Cristo ha venido, hermanos míos, para pasarnos de la muerte a la vida. Y eso es lo que nosotros miramos aquí en este pasaje donde Jesús se encuentra en Jericó con este personaje llamado Zaqueo. Pero yo quisiera preguntarle algo a usted que me está escuchando. ¿Habrá algo en su vida, hermano, hermana? ¿Habrá algo en su vida, algún área que usted cree que todavía necesita ser transformado? Si esto es así, entonces esta palabra es para usted. Y entonces diga conmigo: Cristo me transforma. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro ruego delante del Señor en esta tarde, que Cristo sea transformando nuestras vidas. En este caso, hermano, en este pasaje nosotros seguimos a Jesús, y todavía, como la semana pasada, nos encontramos en la ciudad de Jericó. Y aquí nosotros vemos de que hay alguien que necesita ser transformado. Hay alguien que necesita que el Señor Jesús cambie su vida, porque él tenía una apariencia, él tenía una reputación delante de la sociedad, pero Cristo, hermano, conoce el corazón de los hombres, y Cristo puede cambiar, puede transformar el corazón de los hombres. Y en este caso su nombre es Zaqueo. Y hay varias observaciones que yo quisiera que en esta hora, hermanos,
pongamos atención, porque verdaderamente el Señor a través de su palabra quiere transformar nuestras vidas. Dígale que está a su lado: el Señor te quiere transformar, dígale. Amén. El Señor nos quiere transformar. La primera observación, hermano, que miramos en este pasaje es el nombre de este personaje, el nombre de Zaqueo. Este nombre tiene un origen hebreo y el significado de este nombre resulta más interesante si consideramos a este personaje antes de su transformación. Este nombre proviene del hebreo Sakai, que se traduce como puro, inocente o limpio de culpa. Eso significa el nombre Zaqueo, que viene del original Sakai, puro, inocente o limpio de culpa. A pesar de que su nombre significa puro, Zaqueo es recordado como un hombre que está lejos de esa condición. Zaqueo estaba lejísimo de mostrar algo de pureza en su vida. La palabra nos dice de que él era el jefe de los recaudadores de impuestos en la ciudad de Jericó. En esa época, esto significa que él trabajaba para el Imperio Romano y que de esa manera él se enriquecía mediante la extorsión de sus propios compatriotas. Es decir, era como un traidor, era alguien que se había, en lugar de servir a sus compatriotas, su nación como judío, él había optado por trabajar para el imperio de aquel momento y ahora era considerado como un traidor. Él se había enriquecido traicionando, extorsionando a su propio pueblo. Además, el texto nos deja ver a nosotros de que Zaqueo era pequeño de estatura, y eso es lo que nos enseñan desde siempre, desde la escuela dominical. Y esto es cierto porque la palabra del Señor dice que era pequeño de estatura. Pero a pesar de que era pequeño de estatura, este hombre, hermano, también era rico, era pecador y era un defraudador. De manera que su nombre de limpio estaba totalmente manchado. Su nombre de puro estaba totalmente contaminado. Este hombre entonces tenía nombre de pureza, pero sus acciones, como miramos en la palabra, reflejaban otra cosa distinta. Esto me hacía recordar cuando el Señor Jesús a una de las iglesias de Sardis, a una de las iglesias de Apocalipsis, específicamente a la de Sardis, el Señor pasa inspección y el Señor le dice en Apocalipsis 3:1: yo conozco tus obras, de que tienes nombre de que vives pero estás muerto. Tenía una apariencia de que estaba viva, pero realmente estaba muerto. Bueno, Zaqueo tenía nombre de puro, pero era espiritualmente impuro. O también similar a Bartimeo, la semana pasada hablamos que ahí mismo en Jericó, Jesús, antes de venir con Zaqueo, Jesús se encontró con este hombre Bartimeo, que como miramos en la palabra, tenía nombre de hijo de honra, pero que vivía en una completa deshonra. Pues más o menos lo mismo, hermanos míos, es lo que está pasando con Zaqueo. Tenía nombre de pureza, pero que estaba manchado de pecado. O sea, que lo importante aquí, bueno, Jesús restauró a Bartimeo. Jesús llamó a la iglesia de Sardis al arrepentimiento. Y con esto el Señor, hermano, nos está diciendo a nosotros de que todavía hay tiempo, de que todavía es tiempo de que el hombre, hermano, se pueda arrepentir de sus pecados. Todavía hay tiempo de que los hombres se puedan arrepentir de sus pecados. Como decía el apóstol Pedro: arrepentidos y convertidos para que sus pecados sean borrados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En otras palabras, para que haya una transformación en mi vida, es necesario el arrepentimiento. Esa es la primera observación que miramos en este pasaje con respecto a Zaqueo. Su nombre, Zaquía, significa puro, pero su vida realmente es
lo contrario, es inmundicia, es impureza. La segunda observación que yo quiero mostrar aquí, hermanos, es de que Zaqueo, a pesar de eso, Zaqueo quería ver a Jesús. Cuando Zaqueo escuchó de que Jesús iba pasando por ahí, él quería ver quién era Jesús. Y dice la palabra que él no podía a causa de las multitudes. Y corrió y se subió en un árbol, dice la palabra, porque quería ver a Jesús. Diga conmigo, quería ver a Jesús. La buena noticia, hermanos, es de que todos los que miran a Jesús para salvación son transformados. Todos los que miran al Señor Jesucristo para ser salvos son transformados. El Señor no se esconde de aquellos, hermanos, que en verdad le quieren conocer. Si tú has venido a este lugar para conocer a Cristo, tú has venido con una buena intención. Él no esconde su rostro de aquellos que le buscan. Es más, si tú estás en tu casa y tú quieres conocerle al Señor, ahí también tú puedes doblar tus rodillas y también tú puedes conocer al Señor. Y si tú tienes una Biblia, tú puedes abrir esa Biblia y tú puedes suplicar al Espíritu Santo que quieres conocer a Jesús, y ahí el Señor te mostrará a Cristo a través de su palabra. Lo cierto es de que el Señor Jesús no esconde su rostro de aquellos que le buscan. El rey David decía: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas, decía él al Señor, no escondas tu rostro de mí. Si usted vino esta tarde para ver a Cristo en su palabra, está bien, porque aquí está el Señor a través de su palabra. Lo has encontrado. El Señor puede transformar su vida. El problema, mis amados hermanos, es de que algunos van a la iglesia porque va a llegar tal predicador, y entonces sus vidas nunca son transformadas. Algunos van a la iglesia porque van a ver el grupo de alabanza, porque lo que les gusta son las alabanzas. Otros van a alguna iglesia, algún evento, porque va a venir dicho predicador. Cuando eso sucede, nuestras vidas siguen igual. Nuestras vidas no pueden ser transformadas por el hombre. Ya decía el autor de los Hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando tú y yo ponemos nuestros ojos, nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo, hermanos míos, seremos ciertamente transformados. O como dijo el apóstol Pedro en otro lugar: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si tú vas a una iglesia a ver al pastor, al predicador, tú vas a salir igual, porque nosotros no podemos hacer nada por ti. Pero Zaqueo quería ver a Jesús. Eso es lo importante, que Zaqueo quería ver quién era Jesús. La tercera observación que quiero hacer aquí es de que Zaqueo muestra un sentido de urgencia que es impulsada por nuestro Señor Jesucristo. Cuando Zaqueo estaba subido en aquel árbol, ahí lo miró el Señor Jesús. Estaba en el lugar correcto. Y el Señor le dice: Zaqueo, date prisa, desciende. Ese es, hermano, un sentido de urgencia. Zaqueo, date prisa, desciende, le dijo Jesús. Entonces dice la palabra que él descendió a prisa. Amén, con un sentido de urgencia. Y esto nos habla, hermanos, de que no podemos quedarnos con el deseo solamente de ver a Jesús. No puedes quedarte pasivo. Tienes que hacer algo. Dile al que está a tu lado: tienes que hacer algo. Tienes que darte prisa. Aquellos que quieren ser transformados, hermano, también tienen que creer y obedecer al Señor, porque nosotros no sabemos en qué momento el Señor pueda venir. Nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza, toda nuestra fe en el único que puede salvar nuestras vidas. Tal vez
Tú te acostumbraste solamente a ir a una iglesia, una rutina, tipo religiosidad, pero no tomas para tu vida la palabra de Cristo. Tal vez te acostumbraste a solamente ser un espectador. Zaqueo no se quedó como un espectador desde aquel árbol. Jesús le dice: desciende, date prisa. Mis amados hermanos, el Señor nos dice a nosotros lo mismo: date prisa. Porque el sentido de urgencia es necesario o morirás en tus pecados. Esa es la realidad. El sentido de urgencia es necesario o morirás en tus pecados. Jesús dice en Juan 8:24: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Yo no sé si ustedes recuerdan aquel pasaje allá en el libro de Génesis, donde Dios iba a traer juicio sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra, y Dios había enviado unos ángeles para rescatar a Lot. Y dice la palabra que los ángeles apresuraron a Lot. Los ángeles decían a Lot que se diera prisa, o si no iba a morir entre las llamas de aquel fuego junto a todos los habitantes de Sodoma y Gomorra. El punto, hermano, es de que es necesario un sentido de urgencia. No podemos seguir pasivos. No podemos estar espectadores en alguna iglesia. No podemos ser espectadores con respecto a las cosas de Dios. Esto es de vida o muerte. Date prisa, le dice el Señor a Zaqueo, porque es necesario que en tu casa pose. La cuarta observación que yo quisiera mencionar es que Zaqueo, dice ahí mismo que Zaqueo lo recibió gozoso, con alegría. Lo más probable, hermano, es de que ningún otro judío quisiera estar cerca de Zaqueo. Nadie quería estar cerca de ese chaparrito, mucho menos visitar su casa, y mucho menos sentarse a la mesa a comer con él, y mucho menos hospedarse en la casa de este hombre que era un traidor descarado contra su nación, contra su familia, contra sus hijos. De hecho, él era odiado por los judíos. Pero lo maravilloso, hermano, de esto es de que Jesús le había dicho: es necesario que pose yo en tu casa. Era rechazado por el pueblo judío, pero Jesús le dice: es necesario que yo entre en tu casa. Jesús dijo en otro lugar, hermanos: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y yo te pregunto, ¿le abrirás? Si oyes hoy la voz del Señor, ¿le abrirás? Si oyes hoy la voz del Señor, ¿le recibirás gozoso? ¿Le recibirás con alegría? Pero Zaqueo le recibió con alegría. Yo destaco el hecho de que Zaqueo le recibió gozoso, pero no quiero pasar por alto el hecho, el amor, la misericordia de Jesús para con los despreciados, de que le había dicho: es necesario que pose yo en tu casa. Pero yo les pregunto, ¿le abrirías al Señor? ¿Le recibirás con gozo? Y una última observación, hermano, que yo quiero mostrar aquí a través de este pasaje, es el resultado de tener a Jesús. ¿Cuál es el resultado de tener a Jesús, de recibirle en nuestra casa, en nuestra vida? El versículo 9 dice que las murmuraciones empezaron. Inmediatamente, las multitudes que le impidían para ver a Jesús, ahora esas multitudes también estaban murmurando y decían: entró a posar con un pecador. Claro, había venido Jesús, se había entrado a esa casa y decían: ¿cómo es posible que haya entrado en la casa de ese pecador? ¿De qué nos habla esto?
Bueno, esto nos habla de la reputación que tenía Zaqueo. Zaqueo era conocido por la sociedad como un pecador. Pero para Zaqueo esto no era extraño. Zaqueo también sabía de que él era un pecador. Él no tenía nada que ocultar, hermanos. Ya estaba frente a Jesús en la mesa. ¿Y tú te atreverías a mentirle a Jesús en su cara? Si el Señor se sienta contigo en la mesa, ¿te atreverías a negarle lo que Él ya sabe de ti? Bueno, Zaqueo estaba frente al Señor Jesús. Y tú y yo no podemos mentirle a nuestro Dios en lo secreto. Tú y yo no podemos engañar a nuestro Dios. Sí, es posible aparentar delante de la sociedad, pero hermano, cuando Cristo está cerca de nosotros, cuando Él está frente a nosotros, es imposible engañarle. Debemos de recordar de que Dios ha provisto el medio para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Amén. Si usted ha pecado, no lo niegue. No trate de justificarlo. No le eche la culpa a los demás como lo hizo Adán, como lo hizo Eva allá en el huerto. Mejor dígaselo a Dios, dígaselo a Cristo y aférrese a aquella promesa que dice 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. En lugar de justificar nuestros pecados, en lugar de tratar de enterrar por ahí algunas cosas que no se saben de nosotros, abramos el corazón a Cristo Jesús, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y esto, hermano, esto es lo que precisamente hizo Zaqueo. En el versículo 8, Zaqueo, hermano, se puso de pie delante del Señor. Zaqueo le dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes la doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Es el resultado de tener a Cristo. El resultado, hermano, de encontrarnos con nuestro Señor y Salvador. El resultado de que aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido nos encuentre. Es interesante porque dice que este hombrecito pequeño se puso de pie delante del Señor. Esto es interesante porque no se fue, Zaqueo no se fue del lugar. Zaqueo no culpó a nadie más. Él se puso de pie delante de Cristo. Bien dice la palabra que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Hay que ser valiente para pararse delante del Señor, sabiendo nuestro pasado, sabiendo nuestra vida, sabiendo nuestra condición, sabiendo nuestra reputación, sabiendo de que has sido un defraudador, y todavía venir delante del Señor y ponerte de pie. Bueno, Zaqueo no le echó la culpa a nadie más. Él se puso de pie delante del Señor y le dijo: he aquí, Señor. Mientras que los fariseos, los maestros de la ley, negaban y cuestionaban la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, Zaqueo lo reconoce como su Señor. Un pecador, un hombre marginado por la sociedad, reconoce la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y le dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Cosa que no hizo aquel joven rico, que se jactaba de guardar toda la ley de Dios. Que cuando el Señor le dice: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, se puso triste y afligido, se fue para otro lugar. Zaqueo, hermano, Zaqueo inmediatamente le dijo al Señor Jesús: la mitad de mis bienes yo doy a los pobres. Es interesante además porque Zaqueo está dispuesto a despojarse de aquello que tal vez era su Señor, aquello que era su Dios, las riquezas.
Zaqueo está dispuesto a deshacerse de las riquezas como un señor y toma a Cristo como el Señor de su vida. Eso es maravilloso. Dice Zaqueo hacia el final: y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Es decir, él no solamente confiesa su pecado, pero él también está arrepentido y está dispuesto a compensar de alguna manera su maldad. Cuando alguien está arrepentido, hermano, él busca la manera de enmendar, él busca la manera de ponerse a cuentas, busca la manera de producir frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es lo que nos muestra a nosotros esta interacción del Señor Jesús con Zaqueo. Pero ¿qué es lo importante aquí? Esta es la transformación que produce Cristo en la vida del hombre. Cuando Cristo transforma la vida del hombre, escucha esto. Cuando Cristo transforma la vida del hombre, lo busca, lo mira, lo llama, lo visita, lo perdona y le da salvación. Eso pasó en la vida de Zaqueo. El Señor fue quien buscó a Zaqueo. Dice la palabra que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tal vez Zaqueo pensaba que él estaba buscando a Jesús desde aquel árbol. Hermano, Jesús ya lo estaba buscando. Y cuando Jesús transforma la vida de un hombre, lo busca, lo mira, lo llama, lo visita, lo perdona y le da salvación. A Zaqueo el Señor lo hizo puro. A Zaqueo, hermano, el Señor le devolvió el propósito que tal vez sus padres le habían puesto ese nombre. ¿Cómo le vamos a poner a este niño? Pongámosle Zaquías, para que él sea puro, para que él sea limpio delante de Dios. Pero el pecado lo embruteció. Porque eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Nos ensucia, nos mancha el propósito que tal vez Dios tiene para nosotros. Mientras que el pecado, hermano, nos mancha, el Señor Jesucristo nos da ese propósito. Nos devuelve la dignidad. Por causa del pecado, por causa de la malicia de Zaqueo, hermano, tenía una mala reputación en la sociedad. ¿Quién iba a confiar en este hombre? Pero Cristo había venido a su vida, Cristo lo había transformado y ahora le había devuelto la dignidad. Yo a través de estos dos pasajes miraba algo maravilloso. Lo del domingo pasado, llegaba a esta conclusión de que a Bartimeo Jesús lo saca del polvo para devolverle la honra, y a Zaqueo Jesús lo baja del árbol para devolverle la pureza. Zaqueo estaba junto al camino, un hijo de deshonra, el Señor le dio honra. Zaqueo estaba subido en un árbol y Jesús le devuelve la pureza. Mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo, mejor que nadie, entendió su propósito transformador, su propósito salvador, su propósito redentor, su propósito de transformar las vidas. Y por eso Él dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. Es como si hoy dijéramos: hoy ha venido la transformación a la iglesia de Jesús del Camino. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a transformar lo que se había perdido. Tal vez, yo no sé cómo llegaste hoy a este lugar. Tal vez tú habías perdido la dignidad. Tal vez nadie podía confiar en ti, pero cuando Cristo nos encuentra, hermano, Él nos restaura a nosotros. Cuando Cristo nos encuentra, Él nos da salvación. Él es el que transforma nuestras vidas. Y eso es lo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Yo, para terminar, quiero hacer un par de preguntas. ¿Cómo el Señor te ha transformado a ti?
cómo el Señor te ha transformado a ti. Piensa que estás frente al Señor Jesús en la mesa. A Él no hay nada que tú y yo podamos esconderle. Él ya nos conoce. Él vino buscando lo que se había perdido. Él dice en otro pasaje: yo no vine a buscar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Yo te pregunto a ti, ¿cómo te ha transformado Cristo a ti? ¿Hay alguna área en tu vida que Dios deba todavía transformar? ¿Permitirás que Cristo te transforme? Si eso es así, dése prisa. Si hay algo que en tu vida todavía deba de ser transformado, hermano, hermana, dése prisa. Dése prisa. El Señor le dijo a Zaqueo: date prisa y bájate de ahí. ¿Habrá algo, hermanos míos, que debamos de confesarle a Cristo? ¿Habrá algo de lo que nosotros esta tarde, hermanos, este día, debamos de arrepentirnos delante del Señor? Ven y díselo a Él. Ven y díselo. Su palabra dice que Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Y nota cómo Juan dice, no dice los pecados, dice nuestros pecados, dice nuestras maldades. Que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Póngase de pie un momentito. Póngase de pie un momentito, y si usted necesita, usted está en el lugar correcto. Y si usted vino buscando una transformación, mira a Cristo, míralo a Él por medio de la fe. Y dile: Cristo me transforma. Abre tus labios y créelo al Señor. Y díselo. Y dile: Cristo me transforma. Cristo, tú restauras mi vida. Tú cambias mi vida, tú cambias mi corazón. Porque yo vine a verte a ti, Señor. Yo vine a conocerte. Porque yo he escuchado de un Salvador. Porque yo he escuchado de uno que sana. Porque yo he escuchado de uno que restaura. Yo he escuchado de uno que cambia las vidas. Y yo quiero conocerte. Y Cristo ya te está buscando. Y Cristo ya te está llamando. Date prisa y ven a Él. Date prisa y ven al Señor por medio de la fe. Y dile: Cristo, yo te necesito. Dile: perdóname. Dile: hoy quiero cambiar mi vida. Si tú has encontrado esta área en mi vida que todavía no ha sido transformada, yo quiero que tú trates con ella. Pues yo quiero arrepentirme de mis pecados. Danos, oh Cristo, un corazón arrepentido delante de ti. Danos, Señor, un corazón arrepentido delante de ti. Permítenos ver hacia nuestro interior. Permítenos reconocer las áreas en las que te estamos fallando. Y queremos ser puros delante de ti. Queremos ser Zaquías. Queremos ser limpios delante de ti, Señor. Y solamente tú puedes limpiarnos. Solamente tú puedes transformarnos. Solamente tú puedes cambiar nuestras vidas. Tuya es la gloria, Señor Jesús. Tuya es la alabanza, Señor Jesús. Oh Señor, tú estás en este lugar. Abre tus labios, iglesia. Abre tus labios a Cristo Jesús. Él es el mismo que hace más de 2000 años pasó por Jericó. Él es el mismo que está pasando en esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa, dice Cristo. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Gracias te damos, Señor, porque tú estás aquí. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Vamos, cántale al Señor ahí. Y como Zaqueo